cổ ra ra ôi tới môi nữa ơi cổ ra ơi hay tới ơi nhưng mà coi về cổ ra ơi về anh chị nhớ ai ồ là ai bảo cô ít quá ai ha ồ thì tôi mình tao tung bao nhiêu mình một cổ là quả bom nó presidente tú no le barco quả về tôi có puta Puerto Guaraní Concepción toda parte puta era tu vida músico con músico entonces hotel todo presidente Trona. En Asunción se efectúa el solemne acto de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, general don Alfredo Stroessner, que desempeñará su mandato hasta 1958. Stroessner lee la fórmula constitucional y presta el juramento de rigor. Después recibe los parabienes de los altos funcionarios del Estado. En otra ceremonia, el general toma juramento a los ministros de su gobierno. En aquel tiempo, bueno, golpe de Estado como tal, se ha habido en Paraguay. Él había subido en mayo. Nosotros llegamos en octubre de 1954. En barco, todo en barco, desde Barcelona hasta Buenos Aires. Y después en barco desde Buenos Aires. Llegamos a Asunción. Nos andoi cuay. Entonces upare caagui pero cuay, ore tranquilo, ore no cuay, va epa pendereco amo tetane. 10-12 kilómetros fuera la Opitaupei cuá. Porque anda por ahí la tape derecho. Cane en la tape por ahí. Entonces mombire. Upei ve estero upero guare hupu ya que ñande agua ñande cuarto ya que la estero. Pero 1000 metros fuera y ancho la estero. Lo iguante ha hasa. Upei sabe ha un hekuri. Ore rendape. Muy pronto noté entre los mismos jesuitas que había tendencias políticas diferentes. Uno de ellos, hermano de un general que era stroessnista, murió stroessnista, y otro que era liberal,
y que se permitía incluso en el ómnibus, había una emisión, no sé cómo se llamaba, Cadena Paraguay, él decía Paraguay en cadena. Hoy en día, pijareja, hoy en día de diapia. Pero guareje está hoy la cabalín, oye, su obrero es súper cosí. Hoy guasú, cureí, hoy baiteo, hoy está hoy. La hija, cuatiumia. Umia, no ni penai seja, lo que ya la gente, güey. Jaeo esa umia, porque de diapio uja, hoy a ver la jaguarete, ahora, happy coherente, jaeo umia esa. Bahasa Arab en comunidad. Bahasa Arab en comunidad. Mari, ma departamento pendiente Ñeime. Departamento Caguazú Ñeime. A pertenecer al distrito. J. de Juan Eulogio Estigarribia. En ese tiempo yo nunca vi un guaraní. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad paraguaya aún hoy? No pretendía hacerme antropólogo. O sea, el señor Cadoca me dice, Amelia, ¿quieres ir al monte? Digo, sí. Y desde entonces, bueno, me fui a Barigüí. Estamos ahora ya en el 69. Ya era un país dominado por el miedo. 2 pumas o leones americanos han sido regalados al Parque Zoológico de Madrid por el presidente del Paraguay, general Stroessner, y por nuestro embajador en dicho país, don Ernesto Jiménez Caballero. El viaje de estas fieras ha constituido una auténtica aventura en su travesía aérea por etapas, pero al fin han llegado felizmente al aeropuerto de Barajas, convenientemente acondicionados en sus jaulas. Estos leones no tienen melenas ni pinceles en la cola y son animales errabundos que solo se dejan ver de noche. Fueron apresados en el Paraguay cuando eran cachorros. El señor Jiménez Caballero cumple los trámites de la aduana. Después, en un vehículo de nodo, la pareja de pumas es trasladada rumbo a su nuevo destino. En el Zoo del Retiro, el alcalde de Madrid, conde de Mayalde, recibe y agradece el obsequio. Son introducidos en la jaula número 15, donde permanecerán para curiosidad de los visitantes bajo el rótulo de su nombre científico, Felix Concolor Puma paraguayensis.
sinceramente, yo esos diarios se quedaron encerrados cuando fui salido del Paraguay en el 76. Quedaron fuera de mi vista hasta el 89 prácticamente. Y cuando volví, nunca me interesé ni siquiera para consultarlos. Y sin embargo, todo mi trabajo, que ha estado siempre en tono de recuerdos, bueno, se ha hecho claro con recuerdos, con vivencias, con actualizaciones, pero no consultando los diarios. ...21 de julio de 1969. Salgo con el padre Vicente Barreto, llegada a Coronel Oviedo. El día 22 nos vamos a Ambariguiguazú. Todo el camino es un sendero dentro de la selva. Esa va, atírame. Ande. Are terei malah si aju baikku apa tami apa. Lah. Lutar go imitar go terei. Mau redu. Si aju Paraguay. Cuando ya de mí manda da llover porque se tu llama. Dai por ir a Mochemoiruba di Caturi Manguare. A pesar da. Recharura pana ya ma cherobu. Bye. Ya cherobu hai. Lutar con hape. Ya. Ne. Ajatala. Lutar con el dafe. Ne. Ya yo estoy teniendo. Ahora yo porque y que tú añe mi idea. Pero tú ya la pende colegio lleva. Tu está. Ahora que pa oye ya puede. Se mandó ahí en el año, Pepa, pero... Porque se ayudó guaré. Ese a mí. 4 o 5 años lo vi. A Pepa ahí. No, Holanda papá, ahora. ¿Más? Để có biết cái một cái gì tù. Ya ni me recuerda papá. Ah, pertenece me bua, pertenece al nieto. Se nieto. De nieto, de mi marido. Se era mi marido. A percurso de Chapova, Coanga, o de Chapo todo el año. No nahani. Nahani. Pete. Tema. Vacación, pero nahani. Javier, Lutarco. Con el yayu cuave oír. No ñe cuave. Che, ando de poco. apurando a él de ir. No me cuadre, yo me acuerdo. Oca, te veo cañi vivila. Te le come. Le yo cocue. Bueno, ya le qua su pecuera che. O ma. Hay cuera ya uma. Le envíe coge la de
que se llama la... ¿Desde que sabéis? ¿Desde que sabéis? No, nada, sayete. Ambay para que ir a Cojanojara. Pero nahayo te. Dejé. Nahayo. Porque se dalla escuela médico, pero que tú ne oye topala la médico. 4 pero 270 la consulta. La consulta 270. Sí. A ver. Campo 9, papá. Campo 9. El 2 de septiembre de 1970. Seguramente bien impresionados y sabiendo que yo deseaba conocer su Yeroquí y los Ñemaguaré, decidieron darme gusto y me invitan con cierto misterio a entrar dentro de la habitación cerrada. Esta veo que está envuelta en un diario del año 72, sí. Entonces, pero puede ser que sea anterior. Y bueno, la conservé así. Y probablemente son grabaciones hechas de los cantos y de las danzas en el Opus de Barigüí, muy probablemente. Pues concretamente la entrada en el Opus pues está enteramente prohibido, nunca se me hubiera ocurrido el pedirlo. Probablemente yo ni siquiera sabía que esto se llamaba Opus. Es una habitación cerrada, con una sola puerta sin ventana. Muy simple, por otra parte. Y donde se desarrollan estos rituales que duran horas y horas, liderados generalmente por el Carayá, que es en realidad un hechicero, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando le conté a Cadogan que había estado en el Opus, él se quedó como quien dice, pero ¿será posible? Dentro no hay nada, sino una guitarra muy rústica de 5 cuerdas y una especie de palo grueso de tacuara que golpearán las mujeres contra el suelo mientras dura la danza, siempre con el mismo ritmo que va precipitándose. Ahora ya me han permitido que los grabe, lo cual hago, sin embargo, con cierto disimulo. La danza que sigue parece la más central, ya que en ella una persona recibe tatende el fuego de los dioses.
fuego sobre 2 niñas y al entrar a atajarlas, Marcelina y Secundina, ellas caen a su vez bajo el fuego. Marcelina, sobre todo, está en grave estado de trance, con grandes arcadas. En el curso de la posesión, el poseído es agarrado fuertemente por 2 hombres que no lo sueltan hasta quedar todos rendidos. Convulsionados, llegan a caer al suelo. También Otarco estaba completamente convulsionado. Reyundere guaje ocuparire, ha upero vare, reguaje primero ha mbohapu ñamangurire, mbohapu ararire. Oñemeende permiso era bajangua, pero orero ikuapure mba'e saguapande. Ñande yara omombeu orevu ndepa mba'e sagua. Uperirea oñemeende permiso era bajangua. Indapik llevé. No, que llevé más para ya hoy cuama. Du oñontive achepe. Ya en pa oñontive cuy. Año la era mi gustaría ver la abacuera de Catujanguacha. Derecho, Catujanguacha o Chichapola. Pero hasipe. A cuanga hasipe, güey. Pero que está en la Pacovalle. Mandio pero cuál. Lo huele cuál. Mo. Upea monto veo. Amón que te ve. Amón. Pepe tengo mi Felipe Roa. Ya que llama pe. Que chagua. De con putata este día, tenía ojo lleguita. ¿Eres ojo ¿Qué lleguita puta? o...? ¿Aputa? ¿Ape? No, apurandunde. Para siempre. Aputata ape. Felipe. Ábrete. Ape me lian de hacerte ahí. Atírame. Tírame. Y por ahí. De guapo siempre. Ayude. Chuyeú. Ayude. ¿Vais a pedirme? Bye, Y por ahí. Si acá no anduvo ahí para entender que Ni acá no ando pa. ya le dije ahí, este ya se coge. No se cae alguna. Ya pone 43 años, Lupi. No, esta vez. 47 años, Lupi. 47 años para. Agua. 47 años. Yo amo y coteape. Peaje saba, ayanduba, pe. Coanga, a topayel. A leche, pejendúa, ve.
se agarra la peniñe a lleva per mandua ko shagua ko anga onye moita ko ñani mandua hangua. Entonces upeala oye shaukata ko ako película y por la papel Y por ahí te digo que y Maite ya yo estaba sí Maite ya pero tú sabes ya muy pues anga y Maite guare mai por a ver la cagu pero a ver ahí fui peñino a ver fui pe ahí no pero que gente pero a ni peje ya la pende con maranga tu pende no lo llamo ni jamás porque pende tesoro esa planta para guay de guay va para la pero va con la otra por la escuela pero y ore vipe está no da ahí yo pende vipe ai wiki ...25 de diciembre 1971. Y alguna vez la ingenua vanidad de sentirse un espíritu superior porque he sido hallado digno de ser enseñada por los indios. ¿Qué les enseño? Nada. Ellos me enseñan. Antes se ahí pella por ahí mi vas a ser caro la añete habe o este umi ole qua porque umi ole qua hay cuera y se sobe hay cuera muy cagüe hay cuera oye hay juve hay cuera da ella gobierno por golpe pues se da chero vivía soy la escuela año te habe tengo oñe en la escuela pero no llevo coila orere core no llevo coila orere core solamente oye ole cuaja guante pero esta veces oreñe emero pea y catu ndoro güero po acá llamo o güero bala ore sentido ambo andado tu pero ndoro güero po acá llamo pea y catu oyapo porque pea yuruareko pea ahí orereko pe mbae kuaro güerekoa upea la ore mombarete oroi kua upea ome orela ro haiku hangwa moa pepea pe ha ro haiku hangwa entero pe oroi mbae kua ro hesaka orebe haroi kua seabe Felices ustedes, los grandes, los serenos, los profundos, los insobornables, los independientes. Felices ustedes, los analfabetos, los que no leen siquiera el ABC,
los que no fueron acorralados por la civilización, ni marcados con las letras del amo, ni domados en una escuela, los que siempre han logrado pensar salvajemente y no repiten de memoria como loros en coros los catecismos del estado de sitio. Niño rápido, no pienses. Felices ustedes los sabios, los incontrolables, los reacios a los programas, a las encuestas, a los registros, a las ideas universales establecidas. Establecidas Dios sabe por quién y con qué medios. Felices ustedes, los inmanejables analfabetos, los inservibles, los inútiles, la gran pesadilla de los planificadores, el fracaso de los gobiernos, el escándalo de las naciones en vías de asimilación. Felices ustedes, quienes desconfían de la letra uniforme y militarmente ordenada en columnas, quienes quieren ver la cara del que dice la palabra, porque de ustedes es el reino de la palabra, el reino de la palabra dada y recibida, guardada, como se guarda la semilla en la tierra madre, la palabra junto al fuego, lengua de fuego, en la mañana del mate, en la noche del velorio. Felices ustedes cuando les persiguen por decir la verdad. Aquella verdad no aprendida en ninguna escuela, aquella verdad no escrita en un libro. Y nadie se explica de dónde la sacaron ustedes. Felices ustedes, los analfabetos, porque de ustedes es el reino de la profecía, siempre esperada, siempre temida, nunca cumplida, siempre asesinada, cuando tiene exactamente 33 años. Orero Cuasupe, Bartolomé Melía. Atera. Tírame. 47 años más. Jae Ouñe Perú. Jae ñanera muy maite vio mapo. Ko angape oñeja ambaite mapo. Y catu hanguaisa yarecope derecho yajao Paraguay. Bueno, otro caman de ver. Ahí tenéis, ahí me quiero. Arema, hay como escuela, penera muy, pende yare, hoy cobeba, escuela, jetaco, allá, o manoa, mire, pero Lutarco, Felipe,
ña Marcelina, comía un tiempo, ¿vale? A topañer. Tacha, ¿verdad? Si amo usted supe cuera ko haga, va erepa. La estronenemos sema ekwe. Un tiempo, pe. Hoy, umi, a Guayaquil. Hay cuera. Oye, chucaba. Está hoy la ochucaba. Ha ono jepe te kwatiani upea na iponai ha oyapohe. Upeare estronendo hay juisupe. Upeare no hay juisupe ha omo sensupe. Peja o defenderse jaguere. Pe derecho ñande cuera pe o defenderse jaguere. Omo sensupe. Día 1 de marzo 1972. Hay noticias sobre una matanza de Guayaquil. Llevamos esto a la conferencia episcopal. Me dicen que Monseñor Moleón Andreu, que era muy extrosnista, dice, bueno, pero que aduzcan las pruebas. O sea, quería ver los cadáveres. Digo, sí, precisamente los cadáveres están en la selva. Vaya usted a buscarlos, ¿no? Tape a los santos. Los santos. Tape a Magdalena. y a Magdalena. Y Magdalena. Alivio. Cada A Vicente. Vicente. Pero pesa pajera, pea. Pajera, no, no pesa. Niñito pasa, baja ahí. No, ahí nanito. ¿Eh? Ahí nanito. Permítalo eso. Hoy me nejoga, pe. Papá, apen, da igual.
Hoy me se cuatia peor. ¿Cuál con das albino? Albino, upeixene. Hamamo hoga. Hapa onya kwe mariwibe. Bariguipe. Hembireko. Pe hembireko manova ake. Oh, mano. Apenas Opu, hai cocina. cocina. Ya tapiatu. Oye ya tapiatu. Oye, tapua Hatu. atu. Ya. Ya tapiatu. Ya tapua atu. Guaraní español pe cocina. Sí, pero ya tapua atu. Oreñe M. Sí. Oreñe M. Ya tapiatu. Pea, kare kadogan. Kwa She. de. Upe año se ayuhagüe. Anguajero Francia, güey. Entonces, añandi chupe, ne. Será, amo Concepción, coronel Oviedo, güey. Ne moiruta la lenguaje hangba bariguipe. Desde Chaco. Seji. Mimbu. Ya mimbu. Que guatacagüe de Achepa. Ya ha hina ka ure. Sapo antes se amo ese aparato, pe, la nimimbu. Y puro. Y pura cuare. ...7 de diciembre, cumpleaños, llueve. Ellos vienen a enterarse que las tierras son vendidas. Estas tierras, esos bosques, que los han habitado desde hace 40 años por lo menos. Esta noche duermo en el desolado Opri. La oye jubai kwen cheve a la ai coronel dive a moita de la ese diario pesetao y la página nandiete. Entonces haga cero gape. Bueno, Bueno, le llevo tu tama. y por Llamando pues tan me moinu. Catalina, y por ahí. Pero llevo y tama. En Barigüí es la extrema desolación. De hecho, se resignan y buscan a dónde ir. Plutarco, Neno, los Santos y Felipe con sus respectivas familias. La retirada y el éxodo continuo será en adelante su destino. La tierra imposible.
el último viaje a Barigüí es precisamente para mí tan significativo. Es el momento en que los menonitas abren un camino en la selva. Esto habrá sido el 76 y el 76 yo ya no volví. Era un día de calor. Y después de la siesta me estaba yo tomando un baño. Y en la puerta unos golpes. Y bueno, y entraron ahí. Yo me quedé. Abrí y me encuentro el policía con la pistola, ¿no? Tuve el tiempo de preparar esa valija, este baúl. Y el provincial me dice, mira, el nuncio me dice que el presidente le ha dicho que ese de los indios no lo quiere ver más por aquí. Y yo considero que lo más práctico es que te vayas cuanto antes. El buque presidente Stroessner, que lleva el nombre del jefe del Estado de Paraguay, se halla dispuesto para ser botado en los astilleros bilbaínos con destino al país hermano. Tiene 75 metros de eslora y 10 de manga, con capacidad para el transporte de 324 pasajeros. Fue madrina una hija del presidente Stroessner. La botadura se efectúa de costado. El nuevo buque prestará servicio en las líneas fluviales del Paraguay. Ahí sí que fue un viaje sin despedida. Y me subí a la motonave presidente Stroessner. Conocía como muchas expulsiones de los jesuitas habían sido río abajo, ¿no? Yo ahora estoy descubriendo mis escritos, los detalles. El libro, la letra me ayuda, pero la memoria como tal no está escrita.